sesión de 2 días. Vamos a tener el gusto y pues la reflexión también de todo lo que implica entender el agua para el ambiente, para el bienestar social. Y en este taller, bueno, vemos las manos y el esfuerzo de muchos colegas, tanto de periodistas como también de asociaciones y redes que se han unido a este proyecto, que es con el fin de proporcionarles herramientas, información, conocimientos, inclusive pues discusión y diálogo para poder reflexionar con respecto al agua, lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, legislativas, datos duros, incluso más allá de esto, qué estamos haciendo en cuanto al periodismo de ciencia se refiere. Me presento, mi nombre es Cecilia Montero, soy presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todas las organizaciones y asociaciones que han hecho posible esto, a la Red de Monitoreo de Reservas de Agua, muchas gracias por su apoyo, a la Red Mexicana de Cuencas que también están apoyando, a Río Oronte, Fundación, a la WWF, y sobre todo también al CUDI que está haciendo, pues ahora sí que hospitalario en darnos el espacio para poder transmitir en sus redes. Entonces, pues les agradezco, obviamente deseando que este momento de reflexión, tanto el día de hoy, que es 7 de noviembre del 2022, como mañana, podamos aprovechar estos momentos, tanto periodistas de ciencia interesados en el tema del ambiente y el agua, como todos aquellos que están en la parte técnica, podamos reflexionar al respecto, más allá del agua, cuál es la seguridad que buscamos en cuanto a México, en cuanto a esta seguridad, en cuanto a tener agua precisamente, y cómo lo estamos comunicando a través de los medios correctos. Entonces, quiero cederle el uso de la voz a nuestra moderadora del día de hoy, que va a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con los tiempos, con las intervenciones, y para mí es un gusto darle la bienvenida a la doctora Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto de Ecología, quien va a estar a cargo de toda la sesión como moderadora. Doctora, qué gusto y bienvenida. Ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Es un placer y un gusto darles la bienvenida el día de hoy al curso taller Agua para el Ambiente para Periodistas. El objetivo de este encuentro es reunir y vincular a científicos de la ecohidrología, del manejo y gestión de cuencas y especialistas en el estudio de los regímenes hidrológicos, así como del agua para el ambiente, con periodistas de ciencia y comunicadores, para dotarles de herramientas, conceptos e ideas clave para comunicar sobre la seguridad hídrica, el bienestar social y la conservación de los ecosistemas. Estamos hablando de uno de los recursos más preciados de la humanidad, que da vida a toda la enorme biodiversidad y procesos de nuestro planeta, y al mismo tiempo uno de los más amenazados. Justamente lo estamos haciendo antes de la próxima COP, que ya inició el día de hoy. Vivimos en un país que se caracteriza por territorios con fuertes carencias de agua y otros con mucha agua, y sin embargo, con población que no tiene acceso a ella. No solamente que hay una distribución diferencial desde la perspectiva ecológica, sino también social. Aunado a ello, existen fuertes problemas en su calidad. La situación actual de incertidumbre ocasionada por el cambio climático, las necesidades de producción de alimentos para muchos millones de mexicanos y la necesidad de elevar su bienestar y la calidad de alimentos que consumen ejerce una presión mayor sobre el uso del agua. La solución a esta compleja problemática inicia con una buena comunicación entre todos los actores. El compartir los saberes, los conocimientos, la situación actual y los escenarios futuros son necesidades fundamentales para encontrar soluciones. Por otro lado, la comunicación se ha convertido más bien en noticias aisladas, que muchas veces solo corren de voz en voz y distorsionan los problemas. En ese sentido, el establecer una buena comunicación, en este caso entre dos sectores fundamentales, un sector que genera información y busca alternativas, y otro que cuestiona y difunde esa información, y el ojo crítico hacia la misma, son trascendentales para poder sensibilizar a un público amplio sobre un problema que todos vamos a vivir y al que todos tenemos que contribuir para solucionar. Pues muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que realmente les beneficie y que pues tengan deseos de volver a estar con nosotros el día de mañana y en futuras ediciones de este tipo de actividades. Pues bienvenidos y voy a dar la palabra al doctor Raúl Pineda López. Él es el coordinador general de Red Mora y del proyecto de Cuencas, en el cual pues vamos a estar hablando durante este
estos 2 días. Pues bienvenido, Raúl, adelante. Gracias. Déjenme ver si puedo conectar mi, eh, no, no, creo que tengo, me está marcando que tengo que conectar. ¿Se me escucha bien? Un poco entrecortado, Raúl, pero sí se escucha. Bueno, entonces mejor voy a dejar así el video. Voy a abrirles la pantalla. Y bueno, pues es un placer estar aquí, este evento que ha costado muchísimo trabajo. Diferentes grupos, diferentes redes. Yo siempre he creído en las redes. A mí me parece que las redes son la forma de trabajo más eficiente que podemos encontrar. Y en este caso, el encontrarnos esta gran red de periodistas y esta gran red de investigadores, científicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, me parece una excelente oportunidad para poder trabajar de manera conjunta y a lo mejor ir poniendo énfasis en una información que suele ser difícil y complicada, ¿no? Así que yo debo decirles que esta red de monitoreo de reservas de agua es una red que se creó en el 2018. En el 2018 ustedes se acordarán que se dieron una serie de decretos para reservar el agua, para tener reservas de agua en el país. Y esos decretos, pues, efectivamente, crearon una polémica muy interesante. Finalmente pusieron el agua en frente de todo lo que teníamos en ese momento y me parece que fue una excelente oportunidad. A partir de esa oportunidad hubo muchas discusiones. Se habló muchísimo de cuestiones como prevención, se habló de cuestiones como el agua para el ambiente, se habló como cuestiones de caudal ecológico, se hablaron cuestiones de el uso del agua, por qué teníamos que reservar el agua y también por qué se habían aparentemente levantado las medidas, por qué a veces teníamos una cantidad de agua casi ilimitada, ¿no? Para poder discutir acerca de esto. La cuestión es que el ambiente, las condiciones, el cambio climático, todo nos ha puesto en una condición en la que sabemos que la cuestión del agua no es la misma. Así que no es la misma que hace unos años y que tenemos una serie de deficiencias y de problemas que estamos enfrentando. Y el agua es justo algo que necesitamos para poder sobrevivir. Son así lo que tenemos que pensar en la parte de cómo vamos a usar. No sé si la pantalla completa. Sí, Raúl, comentarte, no se ve la pantalla completa, pero vamos a arrancar primero ahorita con unas palabras. Entras tú unas palabras antes de hacer tu presentación. Sí. Y después ya sigue. Sí, nada más voy a usar esta diapositiva. Perfecto, venga. Entonces, nada más para decirles que en este caso, la red Mora surge como una opción para poder vigilar el buen manejo del agua en las reservas de agua. Y entonces nos conformamos a partir de la NUIS. La NUIS, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos da la entrada y formamos la primera red temática dentro de esta asociación y entonces trabajamos a partir de esto, desarrollando la red de monitoreo con más de 25 universidades, 6 centros de investigación, 8 organizaciones de la sociedad civil y muchos amigos.
Así que la Red Mora está de alguna manera, es un proceso académico, social, que está tratando de incidir en el buen manejo del agua. Este es nuestro proyecto, del cual les hablaré más tarde. Muchísimas gracias, Raúl. Ahora le pediríamos a Ignacio Daniel González Mora, de la WWF y Red Mora, si nos pueda dar unas palabras. Nacho, ¿te pudiste conectar? Tienes tu micrófono apagado. Micrófono. Bueno. Sí, adelante. Muchas gracias. Sí, con disculpas, con serios problemas aquí de conexión, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Pues, ¿qué decirles? Yo trabajo para el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que desde el año 2005, en alianza con la Fundación Gonzalo Río Arronte, iniciamos un proceso del entendimiento de unos nuevos paradigmas y nuevos modelos de gestión del agua para México. Y esto significaba tener muy presente y muy al frente de cualquier iniciativa de conocimiento de cómo ocurre el agua en nuestro territorio y cómo gestionarla, del entendimiento del agua que debe de estar en el ambiente para la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces, este es un proceso ya de muchos años, es un proceso en el que hemos estado acompañando muy de cerca a todos nuestros amigos de la academia. Hemos podido generar algunos proyectos que han permitido llevar una trayectoria hacia una norma mexicana de caudal ecológico, los primeros estudios en la nueva era, les digo, del 2005 para acá, y pues gustoso de que, como decía Raúl, una vez puesto el tema del agua para el ambiente, del caudal ecológico, las reservas de agua, la seguridad hídrica, pues pueda darse esta amplia difusión con la mejor información, con los datos correctos también, como Michelle lo comentaba, y poder iniciar ahora una nueva era también de colaboración, de entendimiento y gobernanza para que la asignación del agua para el ambiente pues sea una realidad como una alternativa de gestión. Pues yo dejo por aquí un abrazo a todos y qué bueno que estén con nosotros para escuchar estas palabras el día de hoy y mañana. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Ahora le daríamos la palabra al maestro Eduardo Ríos Patrón, de la Red Mexicana de Cuencas. Muchas gracias, Pati. Bueno, yo nada más quisiera comentar, como dijo hace ya, pues ya 33 años, Bárbara Gray, una de las primeras estudiosas de la colaboración. Ella dijo que la colaboración es un proceso que se basa en la exploración constructiva de las diferencias y la búsqueda de soluciones que van más allá de la visión limitada de lo que es posible. Entonces, este curso taller, estamos muy contentos de haber conjugado los esfuerzos de dos redes, más redes, de 3 redes, y además también otra red más, 4 redes con la red CUDI, y bueno, poder crear sinergias hacia los periodistas, los comunicadores, para poder alinear conceptos clave y poder comunicar lo relevante que es cuidar la funcionalidad de los ecosistemas a partir de la dinámica del agua y de esta maravilla que son las cuencas. Entonces, pues nosotros como Red Mexicana de Cuencas, que estamos sumados junto con la red de monitoreo de reservas de agua y con la WWF en impulsar procesos de comunicación y gestión participativa de la mano del proyecto Pronaces Agua y del proyecto en conjunto con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Bueno, creo que este es un punto muy importante de colaboración que estamos iniciando con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que seguramente este va a ser el primero de muchos
eventos, talleres, cursos que estaremos generando con estos especialistas y con los especialistas de la Red Mora para mejorar los procesos de difusión y comunicación. Entonces, enhorabuena y bienvenidos a estos 2 días de trabajo junto con académicos y periodistas para ir reflexionando sobre estos importantes temas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ahora daríamos empiezo ya a las presentaciones. La primera persona que va a hablar con nosotros es Ignacio Daniel González Mora, de la WWF. Les voy a leer una breve semblanza de él. Actualmente es coordinador de Gobernanza y Agua de la WWF México. Su formación académica la realizó en la UNAM. Es biólogo de la Facultad de Ciencias con estudios posteriores de especialización en estadística aplicada en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de Trabajo en la Comisión Nacional del Agua. Como responsable de la planeación y coordinación de la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, donde promovió el monitoreo biológico y toxicológico y propuso un nuevo sistema de indicadores ambientales de la calidad del agua. Desde el 2005 se integró al equipo técnico del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y en el desarrollo de la alianza con la Fundación Gonzalo Río Arronte, ha sido responsable por 11 años de trabajo y en el manejo de las cuencas Copalitas y Matlán-Huatulco en Oaxaca, y coordinador del equipo interdisciplinario que determinó el caudal ecológico en 10 sitios representativos de estas cuencas. Desde entonces ha participado tanto en el Consejo Asesor del Parque Nacional Huatulco de la CONAMP como en el Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca y en su órgano auxiliar, el Comité de Cuenca de los Ríos Copalita y Tonameca, siendo vocal de las organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en proyectos en otras cuencas oaxaqueñas, como Río Verde Atoyac y Tehuantepec. Forma parte de la coordinación de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas desde 2011 y ha colaborado en los comités organizadores de los Congresos Nacionales de Manejo de Cuencas Hidrográficas 3, 4 y 5, en las iniciativas de formación de capacidades de SECADES o Semarnat en materia de manejo integrado de cuencas también. Es miembro de la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Gestión e Investigación del Agua, REDGIA, y de la Red de Monitoreo de Reservas de Agua, Red Mora. También es miembro fundador de la Red Continental Americana de Monitoreo Comunitario Participativo del Agua y forma parte del grupo que promueve la formación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Manejo y Gestión de Cuencas. Pues bienvenido, Nacho. Él nos va a hablar de las bases conceptuales del agua para el ambiente. Pues adelante. Muchas gracias, Pati. Y como lo decía Eduardo, pues creo que varios de nosotros somos amantes y creyentes de las redes. Y pues por eso la participación mía en diferentes redes respecto al agua. Voy a compartir mi pantalla para iniciar pues esta primera presentación, que son los conceptos fundamentales y mensajes importantes que me gustaría compartir principalmente a nuestra audiencia de periodistas de ciencia. Ahí está. Vámonos para adelante celebrando este primer encuentro y que va a ser seguramente muy fructífero de 2 días. Y yo les quiero dar primeramente un contexto de cómo entender el abordaje desde la ciencia, la gestión y esperamos ahora de la mejor comunicación posible alrededor de la asignación del agua al ambiente. Pues primeramente el tema del agua y su importancia, dado que en nuestro planeta el agua está fundamentada en los procesos, la vida está fundamentada en los procesos del agua y solo se concibe de esta manera. Y los caudales de los ríos, es decir, el agua que corre por los ríos, pues lo podemos considerar hasta desde un punto de vista filosófico como el pulso del planeta, dado que sostiene, como ya se ha mencionado, procesos, funciones y la integridad socioecológica de nuestros sistemas. Es muy importante el agua por los servicios ecosistémicos o servicios ambientales que provee, no solo desde el punto de vista de la cuenca, que es uno de los mensajes importantes que queremos dejar ahora, el enfoque de cuenca. Y en la cuenca, no nada más asociada con los servicios de los bosques y de los suelos, sino
por sí mismos, los ecosistemas acuáticos proveen servicios importantes para nuestra comunidad o comunidades. En esta introducción quiero comentar a ustedes 3 documentos que el Fondo Mundial para la Naturaleza fue publicando del 2020 al 2022. El primero es el informe Planeta Vivo, donde se declara que las mayores amenazas de los ecosistemas en América Latina son dados en el agua dulce. Y hablo de América Latina porque es la región que resulta más afectada en el índice de Planeta Vivo, que ustedes ven una gráfica aquí a la izquierda. Es una gráfica que desde 1970 da cuenta de los deterioros que están sufriendo las comunidades biológicas y hace una comparación entre los ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas. Los ecosistemas dulceacuícolas, los de agua dulce, son los que mayor tasa de deterioro tienen, un 84% negativo, porque se sobreextrae el agua, por los impactos del cambio climático, sobre todo por esta alteración a los patrones de lluvias, los incrementos de temperatura y una serie de proyectos que utilizan el agua deteriorando el patrón natural que tienen nuestros ríos. Entonces, este es un primer llamado. Segundo, la publicación Los peces olvidados del mundo. Estos peces olvidados son los peces de agua dulce. Se ha escrito y se estudia mucho en relación a las especies de peces marinas, pero los peces de agua dulce, primero, constituyen una fuente importante de las dietas de muchas comunidades y desde 1970 las grandes peces, los individuos de gran talla de estos ecosistemas han sufrido un deterioro del 94%. Son los que más han padecido el deterioro de las condiciones de los sistemas de agua dulce. México ya presenta 2 especies en la lista de las 80 desaparecidas que se presentan en este informe. Y se ve cómo los peces de agua dulce están amenazados, 1/3 de sus especies, 80, como ya decía, se han declarado extintas, y la salud de los ecosistemas, estos socioecosistemas de agua dulce, es vital para mantener sí la diversidad de peces y además los ambientes son organismos que nos hablan, que hablan por la situación de los ambientes. Claro que ahí los investigadores y organizaciones somos los traductores de este mensaje que nos dan los peces, y se ven como no solo los ríos, sino además los humedales, y alrededor del 35% de ellos se han perdido en el último tiempo. Entonces, el ambiente dulceacuícola se sigue viendo como muy amenazado. Y el tercer documento es el Plan de Recuperación de Emergencia, donde se habla que si en el 2020 no empezamos a tener una trayectoria de acciones que cambien la curva de deterioro de las especies dulceacuícolas, vamos a entrar en un colapso. Y se habla de un llamado urgente para poder doblar esta curva de pérdida de organismos. En este plan, es un plan internacional por un panel de expertos científicos internacional, se establecieron 6 medidas importantes y urgentes, como dice el título, para recuperar esta pérdida de nuestra diversidad dulceacuícola. Primero, los ríos deben fluir naturalmente, es decir, tenemos que acelerar la implementación de caudales ecológicos. 2, mejorar la calidad del agua. 3, proteger y restaurar hábitats críticos. 4, terminar la sobrepesca y, por primera vez, manifestar la extracción no sostenible de arena. En quinto lugar, prevenir y controlar la invasión de especies no nativas. Y en sexto, proteger los ríos libres, y remover presas obsoletas, y entonces llegar a un punto de restaurar la conectividad dulceacuícola. El primer punto que este plan de emergencia
internacional nos ofrece es que debemos acelerar la implementación de los caudales ecológicos, y es motivo de esta primer exposición y de este primer día de nuestro taller hablar sobre este concepto. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Pues el modelo de desarrollo económico que tenemos nos está haciendo estos impactos. El 84% de la diversidad de agua dulce en problemas, el 39% de la abundancia de las especies que dependen de los humedales están en problemas, los ríos de mayores de 1000 kilómetros en su cauce principal, solo algunos de ellos, un tercio, permanecen libres, y esto apunta a la escasez severa de agua en 2/3 de la población humana y un incremento en la demanda global de agua proyectado que es en un 55%. Si aumentamos a esto el cambio climático, pues algo nos está diciendo, uno, que no estamos haciendo bien ni en el pasado ni en este presente, y que requiere un cambio fundamental para el futuro. ¿Qué es lo que está pasando si nosotros vemos estas dos gráficas, dos imágenes de la columna izquierda y la derecha? Que algo hay diferente. Algo hay diferente en los colores y sobre todo en la presencia de el agua o el caudal o el régimen hidrológico. Entonces, tenemos que ir pasando de estos conceptos simplemente a hablar del agua, que ya nos dicen sí mucho por lo que he expuesto, pero tenemos que llegar al conocimiento de el caudal y qué es el caudal, y sobre todo del régimen hidrológico, porque esto es lo que está en riesgo, el régimen hidrológico de nuestros sistemas acuáticos y, desde luego, la alteración que hemos hecho durante este tiempo. ¿Qué se quiere proponer en estas redes de trabajo, en este trabajo que hemos estado platicando ante ustedes? Hacer un cambio de paradigma y poner al centro de la gestión el agua para el ambiente. Lo que ha sucedido es lo que se ve en el pie de la izquierda, donde toda el agua se reparte en los diferentes usos, hasta que no quede gota, y literalmente en muchos de nuestros ríos que han estado no nada más otorgando legalmente, hasta donde se entiende lo que es el agua, sino que incluso están sobreconcesionados, es decir, los volúmenes de agua que están repartidos en los usuarios ya hacen un total, una suma mayor de lo que realmente ahora discurre en un año. Y es que no ha habido ningún límite para la sustentabilidad de nuestros sistemas, y estamos deteriorando nuestras fuentes de agua. Los peces, como vimos ahí, la biodiversidad acuática nos está diciendo que estamos perdiendo las fuentes de agua. Entonces, nuestro trabajo, les digo, es de alguna manera traducir estos mensajes de la naturaleza y la sociedad que vive asociada a los ríos, para ponerla a nuestros públicos más amplios en todas las cuencas y decir, es importante poner al centro de la gestión el agua que tiene que haber en el ambiente. Solo así podremos poder tener o aspirar a la sustentabilidad. Importante en todo esto y en estos estudios es el enfoque de cuenca. No nada más es importante los trabajos que hagamos comunidad a comunidad, sino es importante ampliar a los territorios de estas unidades naturalmente definidas, para entender cuánta agua escurre y se infiltra, que ese es otro tema, ver el agua superficial y subterránea unida, y bajo este enfoque de cuenca poder entender lo que sucede y así medir el agua. Entonces, para la cuenca es importante conocer el medio biofísico, pero también los modos de apropiación, cómo la usamos, y finalmente las instituciones, organizaciones, cultura y reglas, que estamos haciendo uso de ellas para, bajo este paraguas de entendimiento, poder tener una gestión mejor. Importante entonces el enfoque de cuenca. Hablábamos que nuestro lenguaje tiene que ir yendo hacia situaciones mucho más específicas de solamente hablar el agua, hablar del caudal, que es como se expresa en los ríos el agua. Y es muy importante lo que nos ha enseñado el poder hacer gráficas de este tipo que se llaman hidrogramas.
Este hidrograma es sencillamente la expresión gráfica en el eje de las X o las abscisas de la fecha en que se mide el agua, y en el eje de las Y la cantidad de agua medida en una estación específica, una estación hidrométrica. Y ustedes pueden ver cómo hay variación en el agua en el tiempo. Entonces, primero el caudal que vemos en nuestros ríos es variable en el tiempo, dentro de un año y entre los años. Y esto es muy importante considerarlo. Además, las diferentes cuencas tienen diferentes caudales. Entonces, en el espacio también hay que ser sensible de reconocer esto. No es lo mismo las cuencas en el sureste de nuestro país que en el norte. Entonces, todo esto nos los da una serie histórica de un par de datos: la fecha en que se mide y el caudal, que es el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo en un sitio dado. Entonces, generalmente hablamos de caudal como unidades de metros cúbicos por segundo, o metros cúbicos por año, o millones de metros cúbicos por año. Y esto es como debemos representar lo que está ocurriendo en nuestras aguas superficiales. Esta variación en el tiempo la conocemos como régimen hidrológico, y es muy importante para las 4 dimensiones de conectividad que tienen los ecosistemas acuáticos. Tienen conectividad longitudinal, como va el río, como va fluyendo el agua; transversal, a los lados del río y su interacción con los socioecosistemas terrestres; vertical, porque se infiltra el agua hacia la parte de los mantos acuíferos; y la 4ª dimensión, el tiempo. Y es importante también analizar en estas 4 dimensiones la importancia de nuestros ríos para conectar en términos de los beneficios que nos darán. Estas son otras gráficas, por ahí hablará Sergio también, tendrá oportunidad, pero se pueden ver rápido en los mapas. El primero es con un caudal dado, y en ese primer mapa se modeló, resultado de una modelación hidráulica, hidrológica, que 1.500 metros cúbicos por segundo en un sistema que igual creo que Sergio les hablará de él. Ven cómo inunda ciertos espacios en azul, y en el medio, cuando le ponemos 3.000, inunda otros, y en el mapa de la derecha, cuando le ponemos 4.500, cómo inunda. Entonces, esta relación que tiene el río con las aguas, con los sistemas aledaños, dando conectividad, es muy importante también. Finalmente, el régimen hidrológico, esta variación de nuestro río que se expresa en el tiempo, es muy importante para la integridad ecológica de los sistemas. Este régimen de caudales tiene 5 atributos importantes, que este es estudio hidrológico que hacen nuestros colegas y compañeros de la red Mora: magnitud, frecuencia, duración, momento, tasa de cambio. Estos atributos lo que confieren son calidad del agua, fuentes de energía, hábitat físico, interacciones bióticas, y todo eso confiere integridad ecológica. Y si yo tengo un socioecosistema acuático con integridad ecológica, entonces voy a tener servicios ecosistémicos y entonces beneficios. ¿Cómo logramos entonces llegar a esta parte de ver, sentir, tener como sociedad estos beneficios? La apuesta desde hace muchos años es la asignación del agua al ambiente. La asignación del agua al ambiente la entendemos de primera mano, ya desde un punto de vista técnico, como el caudal ecológico. Aquí se presenta ante ustedes la definición de 2017, una definición que se estableció en un simposio internacional, y habla de la cantidad, el momento, la calidad y los caudales de agua dulce y los niveles necesarios para sustentar los ecosistemas acuáticos, que a su vez sustentan culturas humanas, economías, medios de vida sostenibles y bienestar. Vean ustedes cómo está ampliado. El caudal ecológico es cantidad de lo que he estado hablando ahora, de caudales, pero también de niveles, y esto quiere decir es sensible a los sistemas donde el agua no tiene una dinámica tan
tan rápida o no, o su manera de comportarse no está descrita por velocidades que podríamos decir más rápidas, sino son sistemas más lentos, y entonces vemos los niveles, y entonces son caudales y niveles, pero su importancia porque es sostén de culturas, economías, medios de vida sostenibles y bienestar. Este es el entendimiento del caudal ecológico y va desde lo que ocurre en el medio biofísico hasta el bienestar de las personas. Otros conceptos fundamentales que están detrás del caudal ecológico y su determinación es el paradigma del río natural, donde ya hemos platicado de esta variación que se tiene y lo podemos ver en la gráfica de arriba, donde nos habla de los componentes del régimen hidrológico, tales como caudal base, los patrones estacionales u ordinarios y los pulsos de avenidas o inundaciones. Y todo esto lo que nos está describiendo es que el río varía y así debemos mantener esa variación, aprender de ella y acompasar los usos del agua como están, porque la vida que está ahí, desde vegetales, macroinvertebrados bentónicos, peces, mamíferos como las nutrias, como el manatí, han incorporado en sus historias de vida la variación de estos sistemas acuáticos. El otro concepto importante es el gradiente de la condición biológica, en el cual, a través del análisis de dos aspectos importantes, la condición biológica del río y del gradiente del factor de estrés, podemos tener una matriz que permita entender cómo dotar o establecer cantidades de agua, volúmenes anuales, caudales, y establecer los caudales ecológicos que nos ayuden a proteger los servicios ecosistémicos. También hacer de su conocimiento que en México tenemos una norma, una NMX, que ya establece cómo debe de calcularse, determinarse el caudal ecológico en las cuencas hidrográficas. Ahí está su clave. Esta norma considera los conceptos que ya les platiqué. También privilegia estratégicamente cuál es el alcance y aplicación de los métodos que pueden ser de varias índoles para determinar el caudal ecológico, de tal manera que podamos usar uno u otro método siempre y cuando logremos el entendimiento del significado ecológico de cada componente. Una aportación importante también es los objetivos ambientales de cada cuenca en el país. Por primera vez, a través de la norma, tenemos todas las cuencas del país ya con un objetivo ambiental, y de eso depende el caudal ecológico, porque el caudal ecológico no es un valor mínimo, es un valor umbral dependiendo del objetivo ambiental que tenemos. Y abajito solamente pongo la definición que viene en la norma de caudal ecológico. Esta definición es del 2012, el año que fue publicada la norma. Habla de calidad, cantidad y régimen de flujo o variación de niveles de agua, también los dos tipos de sistemas, digamos, los ejemplos son los ríos y los lagos, y se centra en mantener componentes, funciones y procesos de ecosistemas acuáticos epicontinentales. Como vimos en la definición del Simposio Internacional de Caudales Ecológicos, se avanza en el 2017 a hablar de esto, pero su impacto hacia las culturas, las economías, las sociedades, medios de vida y bienestar de la gente. Aquí en la norma solo se queda en el aspecto fundamental biofísico de la determinación de caudales. Aquí están los objetivos ambientales. Es una representación gráfica, el mapa ya con todas las cuencas clasificadas en objetivos de A a D, que en la pequeña matriz que ven ustedes, aquí están las dos variables que la determinan, la presión de uso del agua y la importancia ecológica de la cuenca. Y entonces tenemos cuencas desde A que están mejor conservadas, muy bien conservadas, a D, donde ya hay un deterioro importante. Esta es otra gran aportación para que vean ustedes además cómo están distribuidas nuestras cuencas, cómo hay algunas que tienen características en el centro y norte del país, pero que en el sur, sureste de nuestro país también hay cuencas
del tipo A y B, donde esas cuencas escurre agua, su balance de disponibilidad es adecuado y se pueden determinar caudales ecológicos en niveles altos con respecto al escurrimiento anual en promedio y cuya vocación es la conservación. Finalmente, quiero referirme que el caudal ecológico tiene una relación totalmente directa con las reservas de agua, que es el tema que nos introdujo Raúl. Las reservas de agua podemos entenderlas como el instrumento legal para hacer vinculantes los caudales ecológicos. Tienen su base en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales y por ahora se han reservado los volúmenes anuales. Sin embargo, un reto es que estas reservas sean sensibles a la temporalidad. Lo mismo que la determinación de disponibilidad en las cuencas, que es anual, creo que es importante en un país como el nuestro, de alta variación, hacerlo al menos en las estaciones del año y ojalá lo pudiéramos hacer en los meses. Finalmente, estos caudales ecológicos ya trasladados a reservas de agua, pues son reconocidos como una medida de adaptación al cambio climático. Las reservas de agua, junto con las vedas y las zonas reglamentadas, pueden ser un modelo complementario que nos ayude, bajo el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, a dar aportes importantes para la seguridad hídrica, para el derecho humano al agua y el derecho humano a un ambiente sano. Entonces, finalmente, quisiera yo comentarles que cuando nosotros nos aproximamos al conocimiento científico, los aspectos biofísicos de nuestros socioecosistemas acuáticos, hablamos principalmente de ecohidrología. Pero cuando entonces tomamos la parte social del socioecosistema y arrimamos conocimiento para entender la relación y usos del agua, hablamos de la sociohidrología y que es campos de conocimiento emergentes importantes. El caudal ecológico es una herramienta técnica para la gestión sustentable del agua y en su momento de llevarse a las reservas, es un instrumento legal para garantizar la asignación del agua al ambiente y entonces la sustentabilidad de los sistemas acuáticos y de nuestras fuentes de agua. Finalmente es una contribución importante a los derechos humanos. Dejo aquí en la presentación una serie de referencias con sus ligas por si se quieren consultar y pues muchas gracias por su atención. Quedo por aquí disponible. Muchísimas gracias, Nacho. Daríamos espacio para 2 preguntas. La primera de ellas la envió Víctor Díaz y dice, ¿en México se tiene medición de lo que se extrae, consume y de lo que ingresa en las cuencas del país? Si es así, ¿qué porcentaje de cuencas y qué exactitud? Bueno, sí se tiene medición de esto, pero ha pasado que hemos perdido sensibilidad en la medición, hemos perdido estaciones. Lo más importante sería ver cuánta agua tenemos, ¿no? Hemos perdido capacidad de medición. Para tener los datos actuales de disponibilidad, se echan mano de recursos indirectos de modelación, precipitación, escurrimiento para saber, y entonces no estamos teniendo una imagen lo más real posible de lo que está sucediendo en las cuencas. 2, la situación de saber cuánta agua estamos obteniendo y sacando es dificilísimo porque también los títulos de la concesión amparan ciertos volúmenes, pero en su generalidad no hay cómo checar que realmente los usuarios estén legalmente utilizando ese volumen o no más, y existen muchas tomas clandestinas. Entonces, de manera nacional es fuerte. A manera de planificación, la aproximación de tener el país con la disponibilidad, con estos caudales, con los usos que nos da el REPDA, creo que nos da una buena aproximación y planificación. Para la gestión por cada cuenca necesitamos parar la situación y hacer uso, Pati, como ustedes, los colegas que están ahí en la ciencia, y que podamos tener mediciones ya ahora cada vez más precisas con la participación de las comunidades para lograr estos mejores balances y estas mejores acciones, y casi lo podría decir yéndonos de la parte de micro, subcuencas y cuencas.
A nivel del país es toda un área de oportunidad el recuperar una medición y datos reales y fidedignos para que en un escritorio podamos decir y dictar cómo se gestiona el agua. Gracias. Gracias. ¿Una pregunta más de alguien que haya levantado la mano? Parece que no, Pati. ¿No? Bueno, pues si no, damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Él es Sergio Alberto Salinas Rodríguez, biólogo mexicano, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá de Henares en España y doctorado en recursos hídricos por Delft University of Technology en Países Bajos. Tiene experiencia en sistemas de información geográfica, manejo de ecosistemas y vida silvestre, gestión integrada de recursos hídricos, seguridad hídrica, valores de conservación de ecosistemas acuáticos, procesos y funciones ecológicas relacionadas al agua y desarrollo de estrategias de manejo y restauración de ríos y humedales para la adaptación al cambio climático. Es autor, coautor y revisor de artículos científicos y del 6º reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Fue coordinador y líder temático de agua y ecosistemas acuáticos de la WWF México y miembro del equipo de seguridad hídrica coordinado por el Programa Global de Agua Dulce de la WWF Internacional. Desde estas posiciones, condujo, coordinó y asesoró proyectos de conservación y manejo de agua y ecosistemas acuáticos en México, Latinoamérica, África y Asia. Destaca su experiencia en el diseño, desarrollo y evaluación de desempeño de la norma mexicana de caudal ecológico que mencionó nuestro ponente anterior, para determinar caudales ecológicos, del Programa Nacional de Reservas de Agua para el Ambiente en México y su réplica en países de América Latina. Asimismo, su contribución en la sistematización de experiencias para la formulación y adopción de la resolución Ramsar 12, que dice así, llamado a la acción para asegurar y proteger las necesidades hídricas de los humedales para el presente y el futuro. También ha aportado en la más reciente evaluación de conectividad ecohidrológica en el mundo. Actualmente es investigador asociado en el Grupo Académico Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, Universidad Villahermosa. Bienvenido, Sergio. Él nos va a hablar de los estudios e incidencia pública del agua para el ambiente. Muchas gracias, Pati, por la presentación. Solo me pueden confirmar. ¿Me escuchan normal? Sí, Sergio, adelante. Perfecto. Me dispongo a compartir pantalla. ¿Pueden confirmar, por favor, que todo está en orden? ¿Todo bien? ¿Se ve? Adelante, Sergio. Excelente. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, Pati, por la lectura de semblanza. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores por la invitación a participar en este primer taller, curso taller sobre el agua en el ambiente enfocado para periodistas. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y pues sin más ni más, pues me dispongo a comenzar. Antes de hablar acerca de la historia, evolución, resultados y perspectivas y retos a mediano y largo plazo en el país sobre el avance en la asignación del agua al medio ambiente, pues me gustaría pasar por algunas diapositivas para resumir la situación del agua, ¿no? Desde el punto de vista teórico y conceptual y, por supuesto, pues hilarlo a todo lo que está ocurriendo actualmente. Como ustedes saben, todos lo aprendimos en edades muy tempranas y ahorita Nacho muy bien lo estaba también comentando, el agua es fuente de vida. Es uno de esos elementos que componen el caldo de cultivo que dio origen a la vida como la conocemos. Es un elemento tan básico y fundamental que cualquier alteración sobre el ciclo del agua tiene un gran efecto en nuestras vidas. Aquí lo importante es que el movimiento continuo del agua a través de la atmósfera, los océanos y la superficie del paisaje, la cuenca, mediante la evaporación, condensación, precipitación, tiene un papel fundamental en la regulación del clima, que por sí solo representa el factor clave
que dio origen a la vida en el planeta como la conocemos hoy en día. Una mirada más de cerca sobre la circulación del agua en el paisaje revela la gran diversidad de tipos de flujos y reservorios, es decir, la forma en la que el agua se mueve y almacena de forma relativa. Lo que ya sabemos, el agua se almacena en el océano, la atmósfera, la superficie terrestre y debajo de este. Pero este almacenamiento no es permanente, se sigue moviendo entre todos estos lugares a grandes o muy pequeñas escalas. Sin embargo, a diferencia de otras imágenes sobre el ciclo del agua que seguramente todos ustedes han visto, esta nueva versión, esta diapositiva, esta imagen que muestro ahora mismo, publicada apenas hace unas semanas, enfatiza la forma en la que el ser humano incide sobre el movimiento, almacenamiento y la calidad del agua. Los usos del agua, las infraestructuras para regular los escurrimientos, las ciudades, modifican las fases del ciclo del agua y su calidad. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque a través del agua se conecta el paisaje. Y esto no es un asunto de romanticismo. La conectividad como función ecológica tradicionalmente se visualiza en 3 dimensiones físicas. La longitudinal, es decir, a lo largo del cauce principal, a lo largo de la cuenca, de cuenca arriba a cuenca aguas abajo. La lateral, que consiste en la conexión entre el cauce principal y la llanura de inundación, los humedales que están adyacentes a los ríos. Y la vertical, que implica el intercambio entre aguas superficiales y subterráneas, por ejemplo, tanto la infiltración como los afloramientos o aportes de agua entre el subsuelo y los ecosistemas. El régimen de caudales o variación de niveles o inundaciones mantiene la interacción de estas 3 dimensiones físicas en el paisaje. El régimen de caudales o variación de niveles representa la 4ª dimensión de este combo, una dimensión que se reconoce como la dimensión temporal. La ocurrencia del régimen de caudales conforme al patrón climático asegura la provisión de funciones ecológicas a través de la conectividad, como el transporte de sedimentos, que son sumamente relevantes para la productividad primaria, pero también lo son para la sincronización de los ciclos de vida de las especies que habitan en estos sistemas. Ahora, y quizás se pregunten por qué esto es tan relevante. Lo que estaba comentando Nacho a través de su presentación. Actualmente se reconoce una gran crisis, entre otras cosas, debido a la situación de escasez en muchas zonas del mundo y países. Para poner en contexto esto, se sabe que 2/3 partes de la población mundial padece de severos lapsos de escasez al menos 2 meses al año. Esto pareciera paradójico, siendo un planeta cuyo alrededor del 70% de la superficie la conforman los océanos, de donde el agua se condensa principalmente para precipitar en continente. Entonces, ¿cómo explicar la situación de escasez? Bueno, pues aquí tengo una animación fantástica. Resulta que con el propósito de maximizar la cantidad de agua disponible, a lo largo de la historia se ha desarrollado infraestructura como las presas y los diques, con la que se obtiene el agua para diferentes usos, como primero, la preparación de alimentos, para higiene personal, la preparación de alimentos, también para higiene personal, es decir, las actividades más esenciales, y posteriormente para la producción de alimentos, la industria y la generación de electricidad. Bien. La sostenibilidad ambiental se refiere a usar los recursos dentro de límites sostenibles de extracción o tasas de renovación, dentro del presupuesto que el ambiente naturalmente provee. Contrario a lo que por lo menos a mí, confieso, me enseñaron en primaria, el agua pareciera ser un recurso infinito. Y eso es cierto, pero en la forma de ciclos anuales, con temporadas de estiaje y lluvias a largo plazo. En el corto plazo,
Si nos acabamos el agua que queda disponible tras la temporada de lluvias, antes de que termine la estiaje, estamos en serios aprietos. En los últimos 15 o 20 años, diría yo, esto se ha hecho mucho más evidente ante la crisis climática, de biodiversidad, hídrica, crisis ambiental en general. Entonces, aquí la diferencia es que, como cualquier otro usuario, el ambiente también requiere agua. Sin embargo, a diferencia del resto de los usuarios, el ambiente es el único proveedor. La definición de caudales ecológicos de la que hablaba Ignacio hace unos minutos, tradicionalmente maneja esta dualidad de características. Ustedes lo pueden ver. A grandes rasgos, los caudales ecológicos implican la protección o manejo de una porción del régimen, no en la forma de caudales mínimos, para la conservación y manejo de los procesos ecológicos y servicios ecosistémicos que, a cambio, dan soporte a los medios de vida de la gente. Históricamente, pues ha habido toda una evolución de cómo concebimos y cómo entendemos y cómo implementamos los caudales ecológicos. Me voy a remitir de los años 60 hacia acá. En los años 60, los caudales ecológicos se veían como una oportunidad para, por un lado, garantizar la seguridad de la gente, es decir, contra inundaciones, vaya. O sea, como una especie de protección contra inundaciones. También como suministro de agua y, por supuesto, pues a través de la generación de energía hidroeléctrica. En los años 70, los caudales ecológicos comenzaron a jugar un papel más importante en el manejo de los recursos hídricos, pero también en el manejo de los ecosistemas, pero basado en caudales mínimos. Generalmente para proteger alguna especie de pez, no exclusivo, pero normalmente, pero sin duda, siempre bajo la esencia de mantener un caudal mínimo. A partir de los años 90, comienza una revolución sobre el entendimiento del efecto que tiene el régimen de caudales o la variación de niveles en los humedales, que se acerca más a este entendimiento holístico del sistema o este enfoque ecosistémico del régimen de caudales. Y a partir de entonces, pues se comienzan a dar una serie de contribuciones mucho más profundas y vinculantes con muchos otros procesos, en donde podemos ser capaces de entender la magnitud del efecto que tienen la variabilidad del régimen de caudales. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es pues cómo diferentes ciclos de vida están vinculados a diferentes procesos ecológicos que a su vez son disparados de diferentes eventos o magnitudes de caudales que ocurren a lo largo del año y cómo las infraestructuras hidráulicas transforman el régimen de caudales y por consecuencia pues, podemos esperar pues, un trastorno muy importante sobre la biodiversidad. A efectos, esto es muy importante, conceptualmente esto es la base de todo para pues, a efectos periodísticos poder entender de lo que estamos hablando. Cuando decimos caudal ecológico estamos hablando de componentes y también de atributos del régimen. 5, son básicamente 5 en ambos casos. 5 atributos, 5 componentes. El primero de todos es la magnitud. ¿Cuánto caudal está ocurriendo? ¿Qué magnitud? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué picos? El segundo es la frecuencia con la que los eventos de diferentes magnitudes están ocurriendo a lo largo del año. ¿Cuánto tiempo duran esos eventos de una magnitud determinada? ¿En qué momento del año ocurren esos eventos? ¿Y cuál es la velocidad de cambio, tanto de ascenso como de descenso de dichos eventos? Esos 5 son los atributos del régimen. Pero también hay componentes.
Los componentes del régimen son los caudales extremadamente bajos, los caudales bajos, los caudales altos. Estos tres son básicamente los que están confinados al cauce principal de los ríos, las pequeñas inundaciones y las grandes inundaciones. Ahora, pero todo esto también necesitamos entenderlo en el contexto de diferentes condiciones hidrológicas. Es normal que haya diferentes tipos de años. Años secos, años de condiciones medias, años normales, pero también suelen haber años húmedos. Entonces, en este contexto es muy importante entender que el rango natural de variabilidad de los caudales o del régimen de inundaciones, pues juega un papel muy importante en la provisión o en el desarrollo de procesos ecológicos, ecohidrológicos y en la provisión de servicios ecosistémicos, pues que están vinculados a esta dinámica natural. Bien, habiendo pasado sobre la base conceptual y cuál es el asunto, ¿cómo estamos en México? Pues México tiene una situación pues muy alarmante en la que seguramente todos de alguna forma u otra están enterados. A grandes rasgos, alrededor del 70% del país se encuentra sometido a presión hídrica. El problema es que en ese 70% del país es en donde vive cerca del 70% de la población y es en donde se produce el 80% del Producto Interno Bruto. Esto esencialmente obedece a que los recursos hídricos históricamente fueron asignados sin límites sostenibles de extracción, es decir, sin considerar y mucho menos priorizar las tasas naturales anuales de renovación del agua. Es como si hubiéramos vivido con crédito permanentemente y hoy nos pasaran la factura con un terrible déficit en algunas zonas. Las necesidades de agua para el ambiente deben estar al centro de la gestión, al centro de la discusión. Con ello se hace frente a la variabilidad climática natural del régimen y garantiza no solo la protección de los caudales ecológicos o de los procesos ecológicos, sino de la provisión sostenible de los servicios ecosistémicos, como el agua para los usos, ya sean consultivos o no consultivos. México sigue la misma tendencia que en el resto del mundo. A pesar de los esfuerzos, los resultados dan igualmente muestra clara de la situación de pérdida de biodiversidad y crisis hídrica. Ustedes saben, estamos en un país privilegiado, megadiverso, ubicado en el centro de la ruta migratoria probablemente de decenas o cientos de especies, y es el segundo país que tiene mayor cantidad de humedales de importancia internacional. La pérdida de biodiversidad es alarmante. También como lo mostraba Nacho, en los últimos 40 años las especies de peces, por ejemplo, han incrementado en riesgo, o la cantidad de especies en riesgo de peces en los últimos 40 años han aumentado cerca de 12 veces, de 18 a más de 220. Y 169, casi 170, absolutamente dependientes de agua dulce. Esto ya lo comentaba, el 72% de la superficie se encuentra sometida a estrés hídrico, donde vive el 73% de la gente y se produce cerca del 80% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, desde 1992 contamos con la Ley de Aguas Nacionales y desde principios de los 2000 el ambiente fue reconocido como un usuario más del agua. El problema es que esta es la clave para dimensionar el tamaño del problema en el que estamos. Escuchen esto. Desde el 2002, en todo el país se hacen estudios de disponibilidad superficial y subterránea del agua. Al margen de su veracidad, que eso es otra discusión, pero al margen de su veracidad, si hay disponibilidad y alguien hace una solicitud de concesión de agua, la autoridad está obligada a darla,
no lo puede frenar. La asignación del agua se hace sobre el 100% del escurrimiento medio anual. Por definición matemática, eso quiere decir que si se asigna el 100% de los recursos hídricos, 1 de cada 2 años no va a haber agua suficiente para todos, ¿sí? Porque se hace con base en el escurrimiento medio anual. Aunque el ambiente se reconoció como un usuario, se continuaron otorgando concesiones porque no había un instrumento normativo con el cual fijar límites ambientalmente sostenibles de extracción. Y por espacio de 10 o 15 años, eso contribuyó sustancialmente a sumir al país en una crisis hídrica como la que estamos hoy en día. En 2012 se publicó la norma de caudales ecológicos, cuyo resultado es insumo para la norma que establece los procedimientos para hacer la evaluación de la disponibilidad superficial y subterránea del agua en el país, y con ello se incide indirectamente sobre el sistema de concesiones. La implementación estratégica de caudales ecológicos reside, como también se comentaba hace un ratito, legalmente sobre el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, bajo la figura de reserva de agua para protección ecológica. La reserva de agua para protección ecológica es esencialmente un volumen designado a permanecer en el ambiente, en este caso, para protección ecológica. O sea, el objetivo es para protección ecológica. Bien, el caso mexicano es único, en mi humilde opinión, por varias razones, y también es muy reconocido internacionalmente. Primero, porque a diferencia de muchos países del mundo, contamos con esta regulación para conducir evaluaciones de caudal ecológico que, como mencionaba, su resultado es insumo para la norma para conducir las evaluaciones de disponibilidad media anual y superficial y subterránea, pero también para la norma de especies en riesgo, para la 059. Por otro lado, la norma de caudales ecológicos también establece un balance entre los usos y la conservación del agua, ya que reconoce que en la medida en la que se incrementa la presión sobre el recurso, se pierde integridad ecológica. En principio, esta relación pareciera injusta, pero por el otro, también reconoce que hay sitios con escasa presión, valores excepcionales de conservación, y con ello facilita la priorización sobre donde aún puede implementarse un esquema sostenible y racional de uso del agua. Además, se fundamenta sobre el paradigma del régimen natural o del río natural, es decir, en la medida en la que se conservan los atributos y componentes del régimen, se podrá manejar o restaurar el resto de los componentes del ecosistema. Y por último, lejos de ser restrictiva metodológicamente, abre las posibilidades de implementación a diferentes aproximaciones dependiendo del nivel de certidumbre que necesitamos para la toma de decisiones. Es decir, abre la puerta al uso de métodos hidrológicos simples a efectos de planeación. También abre la puerta a utilizar modelos ecohidrológicos o de simulación de hábitat para casos en donde se requiere un nivel de gestión de mayor precisión, u holísticos o ecosistémicos que implican el establecimiento de un panel de expertos, muestreos en campo, resultados objetivos y transparentes para la evaluación de grandes proyectos de infraestructura. Ese mapa, el mapa que ustedes ven en pantalla, básicamente era la radiografía del país cuando se publicó la norma de caudal ecológico en 2012. Ustedes van a decir, bueno, pues está lleno de rojos y está lleno de amarillos, que son las cuencas que están sometidas a más presión por el uso del recurso y en donde se reconoce que ya se ha perdido pues, valores de conservación. Pues bueno, esto es tan importante que hoy, 10 años después, les traigo la actualización de cómo ha avanzado la presión de uso sobre el recurso y la pérdida de interés de conservación pues, en muchas cuencas del país. Esto aún es un resultado preliminar, pero bueno, pues es materia del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, del que el doctor Raúl les va a platicar también un poquito más adelante, pero les quería mostrar. Estas son de las cosas que ahorita estamos discutiendo.
Todo esto lleva al país, todo esto llevó al país pues a la necesidad de revertir y ajustar un modelo de gestión absolutamente insostenible de los recursos hídricos, anacrónico, de otro siglo, en donde, pues en donde no estaba al centro de la discusión las necesidades de agua para el ambiente. Como les decía, las reservas, por definición, en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, pues es un volumen de agua destinado a permanecer en el ambiente específicamente para la protección de los ecosistemas vitales. Y a inicios de la administración anterior, de la administración federal anterior, pues se estableció la meta de reservar agua para protección ecológica, tanto en el Programa Sectorial del Medio Ambiente, pero también en el Programa Nacional Hídrico y el Programa Especial de Cambio Climático. Después de varios años en donde estuvimos trabajando, tanto organizaciones de la sociedad civil, la academia, por supuesto la autoridad del agua, tanto la autoridad del agua como la autoridad en materia de conservación y manejo de áreas protegidas, la CONAM, pues se lograron establecer 10 decretos de reserva de agua para protección ecológica en 2018. Lamentablemente, el pasado mayo se derogaron 2. Entonces, de cerca de 300 cuencas que se contaban con reserva de agua para protección ecológica, hoy en día pues son 268, si recuerdo bien. No obstante, la presente administración, al inicio de este sexenio, pues suscribió el programa. Y no solo eso, sino que además también estableció la meta y el objetivo de reglamentar las reservas de agua para protección ecológica, de monitorearlas y evaluar su desempeño. Y no solo eso, sino además de aumentar de cerca de 300 o de 295 en aquel momento a cerca de 450. Eso es un poco más de la mitad. Eso es un poco más de la mitad del país. ¿Por qué el caso mexicano es tan único? Pues por 2 razones, fundamentalmente. Me atrevería yo a decir, limitado al tiempo que tenemos y ya empezando a cerrar la presentación. La primera es porque en tan solo 10 años hemos tenido la oportunidad de generar estudios holísticos, estudios ecosistémicos con el apoyo, con la coordinación, con el liderazgo de la academia, de científicos, de expertos, de gestores del agua, de gestores de áreas naturales protegidas, en donde hemos podido analizar a profundidad las evaluaciones de caudal ecológico en diferentes ríos y poder conocer con mucha precisión pues cómo los procesos ecológicos, biológicos y sociales están vinculados a los diferentes atributos y componentes del régimen que les comentaba hace algunas diapositivas. La segunda razón es porque hemos podido desarrollar modelos ecohidrológicos robustos, validados por estos estudios de campo, y hemos también desarrollado valores de referencia a partir del análisis sistemático o de la sistematización de experiencias en estas cerca de 300 estudios de escritorio que se han hecho, soportados por el análisis duro de trabajo de campo, con panel de expertos y muestreos en cerca de 45 cuencas del país. El país se embarcó en evaluaciones de caudal ecológico de forma sistemática, progresiva, con el apoyo pues, de muchos, por supuesto, participantes. Y algunos de los números que resaltan de esta iniciativa es que al día de hoy, poco más del 50% del agua superficial del país se encuentra protegida como caudales ecológicos, administrativamente. Eso es poco más del 60% del indicador 642 de desarrollo sostenible para reportar el estrés hídrico. Ya les adelantaba, 268 cuencas cuentan con caudales ecológicos protegidos. Eso implica la seguridad hídrica
para cerca de 45 millones de personas a 50 años, la conectividad ecohidrológica de más de 41,000 kilómetros de ríos que se encuentran actualmente en muy buen estado de conservación, es el 30% de la red hidrológica nacional, de la red hidrográfica, nacional. Estamos hablando de la conectividad de 60 humedales de importancia internacional y de 76 áreas naturales protegidas. En términos de biodiversidad, la contribución es alucinante. O sea, estamos hablando de cerca de 850 especies muestreadas en campo que fueron consideradas directamente en los estudios de caudal ecológico. 270, más de 270 están protegidas. 240 son estrictamente dependientes de agua dulce, y de esas, 90 protegidas. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce que la aproximación mexicana, que la aproximación del país, tiene el potencial para mejorar el estado de conservación de cerca de 450 especies de peces dulceacuícolas. Ahora, sobre las perspectivas, ya adentrándome a las perspectivas y retos que tenemos hacia el frente y cerrar la presentación, el problema central es que la administración y planeación del agua es por un volumen fijo en un país con un régimen muy dinámico entre la temporada de estiaje y la temporada de lluvias. Con el paso de los primeros estudios, obtuvimos evidencia empírica de que el procedimiento para la evaluación se quedaba corto para diferentes tipos de corrientes, lo que sugería una subestimación al impacto del cambio climático. Si se fija una reserva estática, o sea, si el volumen de reserva de agua para protección ecológica es estática a largo plazo y tenemos cambios en las tendencias de escurrimientos, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a asegurar que la reserva funcione como debería estar funcionando? Pues bueno, la tendencia hoy en día ya no es conservar o manejar el sistema como ocurre u ocurría en condiciones naturales. Estamos en el antropoceno. Lo que comentaba en la segunda o tercera diapositiva, en el ciclo del agua tenemos que ver a la raza humana como un componente intrínseco, en donde necesitamos entender que las modificaciones están ocurriendo y eso no las podemos frenar. Entonces, lo ideal es que tenemos que generar condiciones de referencia sobre un estado funcional ambiental y socialmente del régimen de caudales. Y bueno, pues para eso pues estamos colaborando en la red de monitoreo de reservas de agua, desarrollando este sistema de monitoreo y evaluación, pues con base en la información científica, en la mejor información científica que está disponible. Y bueno, pues todo esto con el propósito de contribuir al desarrollo de los reglamentos de las reservas que ya fueron establecidas, también para contribuir a los estudios que están por venir, para cumplir con la meta de llegar a 450 reservas al final de este sexenio y poder cumplir esencialmente con el Programa Nacional Hídrico del 2020-2024. Para finalizar, solamente me gustaría decirles que la tarea es titánica, y la tarea ha sido titánica desde el principio, y eso no va a cambiar. Lo que a mí me da mucho gusto ver es que cada vez que el tiempo, que los días pasan, que los meses o los años pasan, cada vez más gente se va sumando a la iniciativa. Y hoy en día, por ejemplo, pues estamos reunidos aquí, pues muchas redes. Y el reto de mostrar los beneficios de las reservas de agua para protección ecológica, de los caudales ecológicos, es que pues poco a poco se ha ido distribuyendo entre más actores. Y eso es algo que a mí me tiene muy contento. Y nada, pues quería terminar con este meme muy atractivo y agradable con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Óscar Cárdenas quería hacer un comentario.
No, nada más, Pati, que Dora Romero había levantado la mano justo cuando empezó Sergio. Entonces quisiera ver si le podemos abrir el micrófono para que nos haga esa pregunta, comentario. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por este taller tan interesante. Bueno, con la segunda exposición, de todas maneras, a mí me preocupa, bueno, quiero plantear una preocupación en relación al concepto de caudal ecológico y a las reservas con las que contamos para el ambiente y este carácter único del caso mexicano que nos han planteado los ponentes. Es que consideran, bueno, la preocupación es, el caudal ecológico básicamente se ha tomado como referencia la cuenca hidrológica o la cuenca hidrográfica, pero la cuenca hidrogeológica, es decir, las conexiones del agua subterránea, entre las cuencas es algo que no sé qué tanto avance ha tenido en México, porque como nuestro modelo de manejo del agua, pues ha sido el manejo tradicional hidráulico, en el sentido de que se mide el agua y se administra el agua, pues en términos de división administrativa y en términos de lo que se estima o como se estima la, digamos, la disponibilidad, que a veces puede ser limitada porque realmente pues, tenemos técnicas que a veces sí involucran el asunto de la hidrogeología y a veces no. Entonces eso me parece muy preocupante porque el día de hoy estaba escuchando como la problemática de la devastación ambiental en los llamados infiernos ambientales, y aquí la preocupación es que el tema fundamental es el agua, es el agua y es la contaminación. Y me parece que este tema habría que incluirlo, el tema de la contaminación y también pues las afectaciones a la salud. Y en el caso de qué tanto el caudal ecológico se calcula con respecto a su relación con el soporte cultural y económico, pues de qué cultura y de qué economía estamos hablando, porque pues hay zonas ya devastadas, hay zonas donde ya hemos perdido nuestra cultura, que pues ha estado muy ligada al agua subterránea por aquello de los manantiales, etcétera. Entonces son preocupaciones que yo sintetizaría en el referente con respecto a las cuencas hidrogeológicas. Y el segundo, el referente con respecto a los problemas socioambientales, ¿no? O sea, porque involucran ya muy, muy fuertemente a la sociedad. Y si realmente estas estimaciones de caudales nos sirven, porque a mí me parece que en relación a la cantidad del agua y en relación a que es más importante el agua subterránea actualmente, pues es muy, muy, muy reducida el caudal, bueno, desde mi punto de vista, pero obviamente me gustaría saber si ustedes, pues que tienen más elementos en este tema, pues nos podrían informar, nos podrían decir qué tanto se están tomando en cuenta estos otros temas que también tienen que ver como caso único mexicano, ¿no? Porque la mayor parte del suelo es árida, semiárida, y estaba viendo el mapa, ¿no? De la presión en amarillo, pues que ya se extendió prácticamente a toda la República Mexicana, lo cual me asustó muchísimo. Y pues me gustaría muchísimo también saber sus opiniones expertas. Muchas gracias. Lo más breve que se pueda, porque vamos 30 minutos atrasados, por favor. Sí, pues mira, esas consternaciones son pues, mucho más que legítimas, son reales. O sea, los problemas están ahí. A ver, intentaré ser muy breve, consciente sobre el retraso del tiempo que hay. En la evaluación de caudales ecológicos bajo el enfoque holístico,
con base en panel de expertos y en el muestreo en campo de diferentes disciplinas, se incluye la hidrogeología. Y al margen de eso, también debo decirte que a través de modelos ecohidrológicos y de simulación de hábitat podemos también llegar a hacer un análisis sobre las necesidades de agua para el ambiente exclusivamente viniendo del aporte de aguas subterráneas. El acuífero y el río están en conexión. A veces una época del año el río le pasa agua a los acuíferos, pero también hay otra época del año en donde los acuíferos le dan agua a los ríos. Lo vemos superficialmente. Eso lo sabemos, eso en los estudios lo sabemos. En los estudios detallados, quiero decir, lo sabemos. El problema es que las reservas de agua para protección ecológica se establecen sobre aguas superficiales. ¿Sí? Sí sabemos qué porción del agua viene, vaya, con cierto nivel de certidumbre, sabemos qué porción del agua viene del aporte de aguas subterráneas, pero el instrumento está incompleto, en efecto, porque la reserva de agua se establece sobre aguas superficiales. Ahí es en donde cobra relevancia, gran relevancia, la reglamentación de las reservas de agua, el sistema de monitoreo y la evaluación de desempeño de estas reservas de agua, para poder constatar que tanto el aporte de agua superficial como el aporte de aguas subterráneas correspondiente a los caudales ecológicos estén siendo no complementados, estén siendo cumplidos. Sobre el asunto de la contaminación es un asunto muy serio, eso no lo podemos engañar, no podemos ocultarlo, perdón, por supuesto. Nada más que me gustaría a mí decir de forma contundente que lo peor que le puede pasar a un río es quedarse sin agua. Lo peor. O sea, después viene el asunto de la contaminación. Y la competencia por el agua es bestial. Porque el agua en México se gestiona con base en el 100% del escurrimiento medio anual. Entonces son tareas incompletas. Lo que quiero decir con esto es que son tareas incompletas. Esto no es una vara mágica, no existe la solución contundente al respecto. Es gestión integrada de recursos hídricos, es gestión integrada de cuencas. Y bueno, pues se muestran los avances, el aporte de los caudales ecológicos, pero bueno, pues todavía no, por supuesto, todavía no es suficiente. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Y yo les pediría a los ponentes, tanto Nacho como Sergio, que las contestaran directamente en el chat, que todos las vieran. Hubo una que ya se contestó, ¿cuál es la diferencia entre la cuenca hidrológica y hidrográfica? Está puesto ahí. Otra es la extracción y tratamiento del agua de mar para usar sobre la superficie. ¿Es tal vez una solución para el impacto de escasez? Otra, ¿podría contribuir el tratamiento de agua y el reuso en el caso de los ríos del Bajío y en el sureste del país? Y otra es... en su experiencia, desde que empezaron a promover esta nueva visión del caudal ecológico, ¿cuáles serían los principales retos que este enfoque presenta para su apropiación por parte de los tomadores de decisiones y la ciudadanía? Entonces, les pediría que por favor las contestaran directamente en el chat, ¿sí? Bueno, pues pasaríamos con nuestro siguiente orador, ¿sí? Que es el doctor Raúl Pineda López de la Red Mora. Les voy a leer una breve reseña de él. Es biólogo, maestro en ciencias de la UNAM, y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Exeter, profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabaja principalmente en gestión y manejo de cuencas hidrográficas y conservación de ecosistemas acuáticos. Ha participado en la gestión universitaria siendo director de la División de Ciencias Biológicas de la UJAT, coordinador de 3 posgrados y director de planeación institucional de la UAC. Tiene amplia experiencia en docencia, más de 40 años a nivel de licenciatura, posgrado y educación comunitaria, en la investigación e incidencia en cuencas, ecosistemas acuáticos y parásitos de animales silvestres, 90 artículos científicos, 5 libros, 120 proyectos de investigación e incidencia. Ha participado activamente en la formación de redes académicas nacionales, como la Red Regional en Recursos Bióticos, Red Mexicana de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Red de Fauna en Ambientes Antropizados y la Red de Monitoreo de Reservas de Agua, y redes internacionales como la Red Mesoamericana en Recursos Bióticos, Red de Macrolatinos, y Red Continental Americana del Monitoreo Comunitario Participativo del Agua y la Red Latinoamericana del Caribe de Manejo y Gestión de Cuencas. Ha contribuido en la creación de 3 licenciaturas, 2 maestrías y 2 doctorados.
dirigiendo 30 tesis de licenciatura, 42 de maestría y 5 de doctorado. Dirige actualmente el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, que es desde 2010 una experiencia de vinculación social con un enfoque territorial de manejo de cuencas, buscando una relación más justa entre la ciudad y el campo, y con un enfoque en el bienestar colectivo y el cuidado de los bienes comunes. En el 2015 recibió del H. Ayuntamiento de Querétaro la medalla de Juan Ignacio Ruiz Calada 2015 por su trabajo en el medio ambiente, y recientemente en 2020 recibió de manera conjunta con sus equipos de trabajo el Premio Ecuatorial ONU PNUD 2020, relacionado con producción agroecológica de plantas medicinales mediante un protocolo biocultural, y el Premio al Mérito Ecológico 2020 en la categoría de Educación Ambiental No Formal, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Él nos va a hablar el día de hoy sobre la ruta de investigación e incidencia, la red de monitoreo de reservas de agua. Adelante, Raúl. Sí, muchísimas gracias nuevamente. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Bueno, como pudieron a lo mejor ustedes ya ver a partir de las presentaciones tanto de Sergio como de Nacho, tenemos una serie de situaciones en nuestro país que tienen que ver con la cuestión de cómo manejamos el agua. Y tenemos una serie de amenazas muy fuertes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nosotros debemos enfocar en esta red de monitoreo de reservas de agua es que tenemos una propuesta no inmediata, tenemos una propuesta a 20 años. Y esa propuesta de 20 años tiene que ver con un problema que es la falta de información necesaria para la toma de decisiones sustentables colectivas. ¿Relacionadas con qué? Con la medición de disponibilidad del agua, con la información requerida del uso del agua, con la información necesaria para conocer la condición de los ambientes acuáticos tanto superficiales como subterráneos. La última pregunta que fue muy pertinente al respecto, y que de alguna forma todo esto permita la conservación del ciclo hidrosocial del agua. No el ciclo hidrológico, el ciclo hidrosocial del agua, y también que esto nos permita construir nuevas formas de cultura del agua y un fortalecimiento que llegue a las instituciones y a la población en general. Así que nosotros en esta red lo que estamos tratando para poder darle soluciones a los problemas que se plantearon anteriormente, es que necesitamos sistemas de trabajo colaborativo que funcionen por cuenca. Estamos empujando justo este tipo de sistemas de trabajo colaborativo. Ahorita les voy a decir dónde y cómo. Y que ese sistema de trabajo colaborativo tienen que ir acompañados de la formación de capacidad. Formación de capacidades de espectro multinivel y multiobjetivo, comunitario y formal. Por otra parte, necesitamos urgentemente la revisión y la propuesta de nuevos métodos para medir la disponibilidad y el uso del agua, incorporándolos además el manual ecológico en la norma 011 de disponibilidad del agua en México. Y nos parece que una aproximación para ello sería imposible si no promovemos nuevas formas de pensar. Es decir, muchas veces se ha dicho que el agua en México está controlada por una o dos disciplinas, ¿no? Bueno, creo que es momento de cambiar y pensar en el agua desde aproximaciones inter, multi y transdisciplinares, y realmente una discusión y un enriquecimiento de sus métodos para poder, de alguna manera, comprender la complejidad del ciclo hidrosocial del agua y abordarlo. Entonces, en ese sentido, justo lo que mencionaba Sergio y mencionaba Nacho acerca de asociarnos a estas nuevas disciplinas, que serían la ecohidrología, la sociohidrología y el manejo integrado de cuencas desde una perspectiva social. Y claro, nuestra propuesta al final es llegar a un sistema de evaluación y monitoreo.
necesitamos evaluar lo que tenemos y necesitamos monitorear con metodologías estandarizadas de monitoreo para cuencas de agua. Actualmente podemos decir que la CONAGUA tiene muchas cuestiones de evaluación y monitoreo, sí, pero no cubre todo el país. Tenemos muchos huecos. Entonces nosotros estamos tratando de desarrollar un sistema en el que sea una situación institucional, de las instituciones, y una situación en la cual también participen las comunidades y participemos los académicos para mejorar ese sistema de evaluación y monitoreo. Entonces, hemos discutido durante mucho tiempo en la red, aprovechando la pandemia que nos tocó, pudimos discutir bastante, y entonces tenemos este objetivo común en la red, el buen manejo y el uso del agua y sus cuencas. ¿Pero a través de qué? A través de cambiar la visión de cuencas, agua y gente hacia el bien común. En tener un soporte científico técnico para decisión. Y eso sería la base de propuesta del el trabajo de red en redes, como lo que estamos haciendo en este momento, el día de hoy, ¿no? El trabajar en este sistema de evaluación y monitoreo científico y comunitario, el integrar y difundir el conocimiento para fortalecer la sociedad y las instituciones, y el promover una participación informada, ¿sí? Finalmente, los consejos de cuenca, como muchos consejos de nuestro país de diferentes cosas, pues son prácticamente la gente va y levanta el dedo, ¿no? ¿Sí? Y alguien por ahí toma la decisión. A mí me parece que tenemos que tener comunidades y profesionales bien enterados para poder, de alguna manera, hacer un cambio en ese sentido. Y bueno, nuestro colectivo de investigación e incidencia, trabajamos en este momento en 5 grandes cuencas: Tinta, Papaloapan, Pánuco, San Pedro Mezquital, Costa de Jalapa. 20 universidades, 14 organizaciones de la sociedad civil, 11 entidades gubernamentales. Nos parece que es un colectivo bastante importante, bastante interesante, y que de alguna forma está incidiendo en esta parte de las grandes cuencas, pero trabajamos también a nivel de pequeñas cuencas, a nivel de subcuencas, en donde ¿qué es lo que estamos tratando de impulsar? Mecanismos de participación plena y efectiva de los actores, promoviendo la comunicación, promoviendo la gobernanza, fortaleciendo capacidades, transparencia y rendición de cuentas, y el respeto de los conocimientos de las comunidades locales. Y ese es nuestro proceso de organización. Tenemos grupos que trabajamos a nivel de cada una de las cuencas, pero además de eso tenemos grupos en los que trabajamos mezclados, las diferentes personas y grupos y demás de las diferentes cuencas, y tenemos grupos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de los datos que se obtienen, cómo se van a transferir, la parte de difusión del conocimiento y la ciencia ciudadana, la parte de políticas públicas y participación, evaluación y monitoreo, haciendo énfasis en disponibilidad y uso, y la parte de formación en recursos humanos. Son temas transversales, y además en esos temas transversales estamos tratando de incluir a consejos de cuenca, la CONAGUA, la Red Mora, WF, la Red Mexicana de Cuencas y otros. Esto nos lleva a formar diferentes grupos de trabajo que estamos trabajando para poder de alguna manera mejorar la traducción de los científicos de la sociedad y sus actores en las cuencas. También establecer un proceso de adquisición y formación de capacidades estratégicas, de integrar saberes, ¿no? Para poder lograr nuevos conocimientos, y también evaluar el quehacer continuamente de nosotros. Porque lo que no estamos muy acostumbrados en México es evaluar. Parece ser que evaluar simplemente nos remite a tener como la estrellita, ¿no? O las orejas que correspondía en la primaria, ¿no? Y parece que no tomamos en serio la evaluación como un proceso que nos lleva a la mejora de lo que estamos haciendo. Y entonces, una de las cuestiones importantes es que estamos trabajando en estas 5 cuencas, grandes cuencas, pero a nivel local trabajamos en estas pequeñas subunidades, subcuencas o microcuencas, de tal manera que a nivel regional estamos trabajando sobre un problema muy complejo, pero necesitamos los datos
de la escala de su cuenca y microcuenca para poder incidir. Es decir, algo que mencionaba Sergio hace un momento es esa cuestión de, bueno, se está trabajando con expertos y esto y lo otro, ¿verdad? Pero se está trabajando con datos. Los datos de campo son importantes para darle viabilidad a los modelos, para darle viabilidad a las proyecciones, ¿no? Y necesitamos buscar de alguna manera que rutas, mecanismos que nos permiten integrarnos en la cuenca con una justicia epistémica. ¿Qué significa esto? Una justicia en la cual realmente el conocimiento permee a todas las comunidades y que esto sea la base de una defensa comunitaria del agua. Y hablo de defensa comunitaria del agua no por oponerse a algo, sino simplemente de saber cuánto tenemos, cómo lo cuidamos, cómo lo conservamos y todo eso. Y además también saber a veces cómo podemos prestar el agua a otras cuencas, ¿no? Y a mí me parece que esto nos debe de llevar a aspirar una distribución de responsabilidad y derechos sobre la responsabilidad, ¿sí? Sobre el buen uso y el aprovechamiento del agua. Es importantísima esa situación de distribución igualitaria de responsabilidades y derechos, porque finalmente sin ese Estado de Derecho importante que puede significar que la ley se aplique para todos y que todos tengamos una participación importante sobre lo que tiene que ver con el agua, realmente el agua va a seguir siendo un problema eterno. Esa es una pequeña gota de agua en la cual se hizo una nube de palabras. Una serie de comunidades de la comunidad del río Santa María, en el norte de Querétaro, ¿no? Y estas son las cuestiones que le mencionó, ¿sí? Todas las personas de las comunidades, o sea, el conjunto mencionaron esto, y en ese caso, por ejemplo, una parte importantísima con la palabra supervivencia, la palabra sostenibilidad, la palabra sagrados y universo. En esto lo que nos remite es que existe una serie de ideas sobre el agua que son importantes de considerar desde el punto de vista de nuestra visión desde nuestra cosmovisión, pero que tienen que ver también con la supervivencia y el mejoramiento de nuestra relación para poder de alguna manera conservarlo. Esto me parece que es una cuestión importante que tenemos que considerar. ¿Qué piensan las diferentes personas a lo largo de nuestro país sobre el agua? ¿Cómo podemos entre todos llegar a cuidar? Nuestro proyecto lo que aspira es justo hacer esas preguntas, a trabajar con las respuestas y de alguna forma incorporar el conocimiento científico como desde este diálogo de saberes y ponerlo a disposición de los consumidores para que aquí hay una parte que una vez y nos parece que es importante. El agua es la variable maestra para manejar la resiliencia de los sistemas y clave para la supervivencia de nuestra sociedad. Tenemos que voltear a ver eso y muchas gracias por su atención. Esta es una introducción al proyecto en el que mañana ustedes van a ver algunos de las cuestiones que estamos llevando a cabo en cada uno. Muchísimas gracias y bueno. Muchísimas gracias, Raúl. Pues daríamos tiempo para unas 2 preguntas. Están aquí anotadas en el chat. La primera es, ¿sería posible conocer las lecciones aprendidas y la sistematización de experiencias obtenidas en los sistemas de trabajo colaborativo por cuenca que ha comentado, pensando en si pudieran inspirar el trabajo en otras cuencas del país? Y va unida a una felicitación, Raúl. Y la segunda, ¿sería posible la participación ciudadana sin recursos financieros para las comunidades y con la alta centralización de la Conagua? La primera pregunta no la voy a responder porque creo que la van a responder mañana en los diferentes procesos. Este es un proyecto que está iniciando
bueno, ya tenemos un tiempo trabajando en la construcción del proyecto, pero está iniciando y ya Sergio les mostró algunos avances al respecto, pero digamos, es nuestro proyecto a 20 años. Es un proyecto que esperamos que sea de todos a 20 años y las cuestiones sobre las cuales nos estamos basando son cuestiones que tienen que ver con experiencias que ya tuvimos. ¿Sí? Por ejemplo, el monitoreo comunitario, nosotros desarrollamos procesos de monitoreo comunitario en comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro, en donde las personas fueron capaces de distinguir 59 familias diferentes de bichitos del agua para poder aplicarlas en un índice. Les decía cómo estaba el agua de su río y de su arroyo. Entonces, me parece que sí tenemos experiencias muy útiles que comunicar. Próximamente, a través de la Red Mexicana de Cuencas, vamos a tener una página y creo que es importante que la consulten porque ahí vamos a tener justo ese tipo de experiencias. Y la otra cuestión, sí, es difícil en el momento actual con el sistema que se tiene, pero finalmente me parece que es la participación social la que puede determinar que las cuestiones cambien. Es la aproximación. Tenemos que buscar una aproximación de abajo hacia arriba que sea un contrapeso a la que tenemos en este momento de arriba hacia abajo. Y no por pelearnos ni por tener una discusión o una oposición, es simplemente buscando una complementariedad entre la visión de arriba hacia abajo con esta visión de abajo hacia arriba, de alguna manera buscar que se encuentren y que encontremos el mejor camino para trabajar al futuro. Y finalmente, un comentario de Itzel Yolanda Caballero. En los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo, la cosmovisión que tienen sobre el agua, es que me lo movieron, un tantito, su importancia y el valor que le dan es fundamental para la gestión comunitaria del agua. Si pudieras comentar algo en esto. Sí, me parece que es fundamental. O sea, el agua es fundamental y es una parte importantísima de la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas y mestizas. ¿Sí? El problema es a veces el desconocimiento que se tiene. Yo me acuerdo que alguna vez me senté con un juez del pueblo Xoy, en la parte norte entre San Luis y Querétaro, y comentábamos acerca del río, ¿no? Y él me decía, no, pues mira, el río ya no corre como antes. El río ha bajado muchísimo. Es probable que tengamos algún problema o que no hayamos hecho algo bien y que de alguna manera, pues, Diosito nos está castigando, ¿no? ¿Cómo le explicaba yo? Bueno, finalmente se lo dije, pero ¿cómo le explicaba yo que no era un problema divino, sino que había puesto una presa arriba que había frenado el agua? ¿Sí? Y ellos no conocían esa presa, que estaba bastante lejos, pero que definitivamente estaba deteniendo una cantidad de flujo que pasaba normalmente por el río. Entonces yo creo que justo es un ejemplo a lo mejor un poco general, pero creo que importante de cómo tenemos que ponernos a dialogar en ese sentido entre los diferentes tipos de conocimiento. Para mí esa visión que me dieron, tal vez divina, del agua, me ayudó mucho a comprender el valor. O sea, la gente le da un valor, lo cual hemos perdido totalmente en las ciudades, en donde para nosotros es simplemente un servicio. Pues muchísimas gracias, Raúl. Ya para terminar, les voy a leer, más bien enlistar, una serie de conceptos que se mencionaron, pues es parte de lo que queremos que estos conceptos vayan quedando en sus mentes, que vayan ustedes aprendiendo a manejarlos y utilizarlos para la comunicación. El primero fue trabajar en redes y crear sinergias con otros sectores, sobre todo con periodistas. Se armó mucho de la norma mexicana de caudal ecológico y de trabajar con una visión de enfoque de cuencas. Nacho mencionó 3 documentos que tienen que ver mucho con el agua dulce, que es uno de los ecosistemas que más se está deteriorando, mucho más rápido que los terrestres y los marinos. Y dio algunos ejemplos de documentos que ustedes pueden revisar. Se habló de que el modelo de desarrollo económico actual está afectando e impactando de manera muy importante el agua, y no nada más como elemento, sino también el caudal y el régimen hidrológico.
Se dijo que el agua superficial y subterránea está unida y así se debe medir, a pesar de que todavía en la norma de caudal ambiental se esté trabajando apenas con agua superficial. También se habló de la apropiación de estos conocimientos y de las instituciones que los manejan. Se dijo que el hidrograma es fundamental para entender el caudal ecológico y que tiene que ver con la integridad ecológica y con los servicios ecosistémicos, es decir, con los beneficios que el agua y los ecosistemas que tienen que ver con el agua nos proporcionan. La definición de caudal ecológico tiene que ver con la asignación del agua al ambiente, y este es un componente muy importante dentro de la política del agua y de las leyes que rigen a México, ya que al no tener agua concesionada al ambiente, se concesiona el 100% del agua a los usuarios o a los peticionarios. En el momento que tenemos reservas, pues ya una parte queda asignada justamente al ambiente y nada más se reparte el resto del agua. La norma de caudal ambiental trabaja con el paradigma del río natural, es decir, que debe tener un caudal base con patrones ordinarios y extraordinarios, pulsos y un gradiente de la condición biológica, ¿sí? Y que debemos de mantener el estrés pues lo más controlado posible. Uno de los grandes impactos que tiene las reservas de agua es que han fijado objetivos ambientales de caudal del país en las diferentes cuencas trabajadas. Este es un umbral que permite conservar ciertos objetivos que son, digamos, como banderas o como semáforos de lo que está pasando en ese río. Y son metas de conservación. Y justamente nos presentaron un semáforo de cómo estaban estas metas de conservación en las cuencas trabajadas. Las reservas de agua son una medida de adaptación al cambio climático, que en este momento es fundamental poder contar con ellos, ¿sí? Y son también la base de la seguridad hídrica. Y en este sentido, pues el caudal ambiental es una herramienta técnica que se irá mejorando, ¿sí? Pero como parte de lo que ha evolucionado de todo este tipo de trabajos es que ya se habla de ecohidrología, no nada más de hidrología como tal, y también de sociohidrología. Raúl hizo hincapié en esta transdisciplina que tenemos que empezar a trabajar. También se dio la idea de que esta seguridad hídrica es un derecho humano y que por lo tanto es algo que tenemos que trabajar y asegurar que contamos con ello en el país. Se habló de la importancia del agua para dar vida en el planeta, pero también de que conecta el paisaje y sus dimensiones. Entonces, en la cuenca, justamente el agua es la que nos da la historia de la cuenca y conecta al paisaje y las diferentes partes de él. Y justamente la idea del río natural es que tiene varias dimensiones, una que es vertical, otra que es horizontal, y la cuarta dimensión viene a ser justamente el caudal ambiental, que es la visión en el tiempo. También se mencionó que el agua es un recurso finito en el corto plazo. Sí, en el largo plazo puede ser infinito, pero en el corto plazo es un recurso finito y el ambiente es el único proveedor de agua. Tiene 5 atributos y 5 componentes, ¿sí? Y justamente para hacer frente al cambio climático y a los usos que hacemos del agua, la idea del caudal y su magnitud, hasta dónde podemos hacer uso de esa agua, es fundamental. Tiene que ver mucho con la NOM 059, que justamente Sergio nos mostró unos datos de cuántas especies se han podido beneficiar con estas reservas de agua. Habló también de cómo se decretaron, ya están publicadas, aunque se derogaron 2, y que pues lo que sigue todavía es muy, muy complejo, ¿no? Finalmente, Raúl nos habló justamente de que hay 3 temas, hay 3 palabras que son fundamentales: ecohidrología, sociohidrología y manejo integrado de cuencas, y que estas son las que debemos usar para entender y adentrarnos en esta nueva visión de cómo manejar el agua. Y que el énfasis está en el bien común dentro del proyecto que se está llevando a cabo. El énfasis está en el bien común, pero también en propuestas de política pública, de monitoreo y de comunicación. Y que como ejes transversales se tiene la formación, la ciencia ciudadana y la divulgación. Pues como pueden ver, realmente es un proyecto integral que busca no nada más mejorar las condiciones de las comunidades en las microcuencas que se está trabajando, sino realmente poder subir muchas de las propuestas a nivel de esas macrocuencas, de las grandes cuencas, para que puedan ser parte de una política pública y de un manejo del agua. También el monitoreo lo que está implicando es meter diferentes tipos de visiones
como son las comunitarias y qué es lo que ellos quieren realmente monitorear o entender de su agua. Por ello es un proyecto que se basa fundamentalmente en la participación, en la gobernanza y en el respeto a los saberes. Pues creo que con eso terminaría yo. Y si hay pues alguna otra pregunta por ahí, les pido que la contesten en el chat. Y si no, pues le pediría a Nacho que cerrara la sesión de hoy y pues recordarles que mañana continuamos también a las 6 de la tarde. En el chat está ya la dirección de la página que se está creando en la página de la red Nexu, pero ya específica para este proyecto, donde podrán ir viendo los avances. Pues te dejo la palabra, Nacho. Nacho tiene un poco de problemas de conexión, no sé si te puedes conectar, Nacho. Sí, hola. ¿Sí? Hola. Ya, es que no atinaba. No, pues, Pati, muchas gracias por este gran resumen. Como ven, pues, es un gran reto, se ha platicado, el poder hacer mucho más extensivo y de mejor manera este conocimiento que viene de una trayectoria y una raíz profunda desde una ciencia que se está desarrollando en México y de estas nuevas iniciativas porque se haga una mejor gestión del agua y con una clara muestra en la incidencia en los territorios. Entonces, pues, sin nada más, que quedemos invitados para mañana para escuchar los casos de las cuencas que tenemos y seguir avanzando. Yo mando un abrazo y muchas gracias a todas las instituciones, redes que hicieron posible esto, sobre todo a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, hasta mañana.